2 de abril, 31 años del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, el inicio del conflicto bélico con el Reino Unido. Vamos a hablar sobre este tema con dos excombatientes. Ellos son Rodolfo Carrizo y Hugo Robert del CECIM, del Centro de Excombatientes de La Plata. Bienvenidos y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, han pasado 31 años, hay seguramente más de una generación que desconoce los motivos, el desarrollo de este conflicto, cómo se llegó a la guerra. Por eso siempre es bueno, ¿no?, en esta fecha recordar y hablar sobre este momento. En principio me gustaría preguntarles cómo viven ustedes cada aniversario. Bueno, en realidad es un día para nosotros que genera mucha conmoción, que tiene mucho que ver con, primero, la experiencia de haber estado en una guerra, pero por otro lado, bueno, entender de que este 2 de abril, como tantos otros, son los días en el cual nosotros homenajeamos a nuestros compañeros que dieron su vida en el combate, ¿no? Que lo hicieron por el país, que lo hicieron, bueno, precisamente pensando en que lo más importante que tenían era la vida y que la pusieron ahí en el rol que en alguna medida les había tocado como soldados. Entonces para nosotros es un día movilizante, es un día también de reflexión que nos permite pensar qué significó esto de la guerra, qué ha dejado para nuestro país y cómo encaramos todo este periodo que sería el de la posguerra, ¿no? Conscientes de que, bueno, la muerte de ellos tiene que ser una muerte dignificada día a día y que su muerte no se resume solamente al hecho bélico, sino a que, bueno, también sirva como una gran enseñanza a este país a repensar todo lo que pasó con Malvinas. Hugo, porque como bien decía Rodolfo, hoy se recuerda el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, pero también a los caídos, que han sido indiscutiblemente héroes argentinos, pero también víctimas de la última dictadura cívico-militar. Sí, no hay ninguna duda de que es así como vos los decís, y está bueno recalcar que ellos son los únicos héroes, porque durante muchos años, inclusive en democracia, hubo algunos personajes siniestros de la historia reciente argentina que se decían a sí mismos o dejaban que en una mesa como la de hoy el periodista de turno los ensalzase con esa palabra tan importante que es héroe, que nosotros siempre decimos que los únicos héroes son los que dieron su vida. Dieron su vida justamente, algunos lamentablemente hasta desconociendo por qué luchaban. Hoy, y esto está bueno, también es parte del homenaje permanente y de la lucha permanente de los que tuvimos la suerte de volver, de transmitir a las futuras generaciones el por qué las islas son argentinas y la importancia que tienen estratégica, geográfica, militar, política, los recursos, porque justamente las generaciones futuras son las que seguramente van a ver flamear la bandera argentina nuevamente sobre las islas. Es importante este día a día de hablar de Malvinas permanentemente, brindándole siempre homenaje, vuelvo a repetir, a los compañeros que quedaron en las islas, únicos héroes de esta guerra. ¿Qué es lo que se construye en este periodo de posguerra, luego de 30 años, hoy se están cumpliendo 31 años? ¿Cuáles son los reclamos pendientes? ¿Cuál es la lucha que sigue ahora? Creo que el primer marco habría que pensar de que hacen 180 años de usurpación de la guerra de Malvinas. De Malvinas, no de la guerra. Y en estos 180 años la Argentina ha pasado por distintas etapas, distintos periodos, en el cual estos últimos 30 que vivimos de democracia y en particular estos últimos 10, la política oficial ha sido una política de fuerte demanda en el reclamo de invitar al cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas para que nos sentemos democráticamente, tal cual establecen las resoluciones, a conversar el tema de la soberanía sobre Malvinas. Ahora lo importante es pensar por qué los británicos siguen estando en Malvinas. Y en realidad, lo que en un determinado tiempo histórico representó estar ahí solamente para marcar una presencia y el control bioceánico, hoy se ha transformado en una necesidad casi vital
de entender que en toda esa zona es una zona muy rica, llena de recursos naturales, en el cual el petróleo juega un rol estratégico, como podría ser también la pesca, y como obviamente tiene que ver con el agua. Y a su vez que tiene que ver con esto de la proyección antártica. Por lo tanto, la presencia británica es para tratar no solamente de constituir una colonia efectiva, porque hay que recordar de que la población que está ahí, que estuvo en este referéndum en general, es una población implantada, no es una población legítima, no se constituyen como un pueblo, y que obviamente, bueno, para nosotros es central entender que el debate por Malvinas implica todas estas cosas, ¿no? Implica pensar Malvinas desde este lado, teniendo en cuenta de que, bueno, hoy, a 30 años de democracia, la insistencia en plantear el sentarse a conversar sobre soberanía se transforma en algo imperioso para este Estado argentino. ¿Y cómo vivieron el referéndum en las islas? Y el referéndum, es decir, a todas luces es una puesta en escena realizada por los isleños, con esto de agarrándose con esto de Gran Bretaña, que dice que los va a defender hasta las últimas consecuencias. Está más que claro que para Gran Bretaña los isleños es la excusa perfecta para perpetuarse en las islas. No tienen ningún argumento, prácticamente no les queda argumento, más que esto de que los isleños quieren a su tierra. Está más que claro que son usurpadores desde hace 180 años y no hay ningún argumento válido. Hay 40 resoluciones de las Naciones Unidas instándolos a sentarse a dialogar. Y con esto de que, bueno, el norte manda y el sur obedece, pero está bueno, digo, está bueno esto de latinoamericanizar la posición de soberanía e insistir ante todos los organismos internacionales como para dejar al Imperio Británico en descubierto. Ellos están ahí, obviamente no por los 1.800 isleños que dicen defender, sino por los recursos. Está más que claro que cada vez que una potencia ha necesitado los recursos de alguna región, la han ido a buscar. En este caso, están hace 180 años y evidentemente la única forma de seguir avanzando en el reclamo y en la decisión soberana de toda Latinoamérica de la recuperación de las islas es esta: ir paso a paso desenmascarando y haciéndolos, haciendo día a día estas acciones en pos de esa recuperación, que evidentemente va a llevar un largo periodo, pero es como ponerlos frente al mundo de que todos los argumentos que dicen son falaces, están ahí por los recursos. Con el correr de los años se han conocido datos y situaciones desconocidas en el primer momento cuando finalizó el conflicto bélico, como por ejemplo los vejámenes que sufrieron los soldados argentinos por parte de la jerarquía militar argentina, ¿no?, en las Islas Malvinas, pero también aquellos soldados que quedaron en manos del ejército británico. Ustedes, por supuesto, acompañan este reclamo. ¿En qué situación se encuentra este pedido? Hay dos cosas que para nosotros son de mucha sensatez plantearla, pedirla y exigirla. Una es la identidad de los compañeros muertos en el cementerio de Darwin. Hay 123 compañeros que no están identificados, que para nosotros es central recuperar la identidad. Esto tiene que ver con el Estado de Derecho. Un pedido que hizo la propia presidenta, la propia ¿no?, presidenta de la Cruz Nación. Roja, sí. en su momento para identificar. Sí. Son más de 123. Y esto para nosotros es muy importante porque se enmarca precisamente en este concepto de los derechos universales, humanos, y el derecho a la identidad es un derecho central. Los compañeros tenían una mamá, tenían un papá, tenían una familia, tenían una novia, tenían una casa, una escuela, un barrio, y lo perdieron. Entonces para nosotros es fundamental recuperar esto porque tiene que ver con lo esencial de los derechos humanos, ¿no?, lo esencial del derecho de las personas, el derecho a la identidad. La otra es que creemos que es trascendente que la guerra, por el hecho de ser guerra, no significa impunidad.
En este sentido, el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, a través de nuestro compañero que está como presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes, y el presidente actual del Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, han presentado en el Río Grande, Sí. ¿no? En el juzgado de Río Grande, Sí. plantearon precisamente, bueno, una demanda al Estado británico precisamente por la violación del incumplimiento de lo que sería, bueno, el Pacto de Ginebra, que hace a la defensa de los soldados que sufren violaciones de sus derechos una vez que son capturados. En ese sentido, la demanda es una demanda que tiene que ver, bueno, con una cantidad de argumentos que hemos recogido a lo largo de la historia de estos 30 años, que tienen que ver precisamente con textos escritos por los propios británicos y por distintas delegaciones que ellos hicieron para investigar estos crímenes de guerra, en el cual, bueno, han habido casos de fusilamientos y otros casos de distinta envergadura. Entonces, para nosotros es central darle esta búsqueda y precisamente, bueno, hacer esta denuncia, porque obviamente la guerra, aún siendo guerra, no significa que deba ser impune y que estas cosas no salgan a la luz, ¿no? Hoy va a haber un acto central en la ciudad de Puerto Madryn, encabezado por la presidenta Cristina Fernández. Hay vigilias en diferentes puntos del país. Ustedes también van a realizar un acto en la ciudad de La Plata. Sí, como todos los años, en la Plaza Islas Malvinas, que es el lugar donde funcionaba el Regimiento 7, donde estuvo asentado el Regimiento 7 en el año 82. Hoy es una plaza, gracias a Dios, y se va a realizar el acto que todos los años hacemos a las 11 de la mañana. Así que bueno, aprovechamos e invitamos a la ciudadanía platense que siempre nos acompaña a que una vez más, aunque llueva, vamos a estar ahí homenajeando a nuestros compañeros caídos. Esperemos que el tiempo mejore y acompañe este recuerdo. Es siempre importante escucharlos, les agradecemos muchísimo y lo hacemos extensivo a todos, ¿no? Porque ustedes siempre están bien predispuestos para contar la historia, para que todos conozcamos qué fue, qué pasó en la Guerra de Malvinas. Bárbaro. Muchas gracias. Te agradecemos. Hablar de Malvinas siempre es, para nosotros es un gusto, pese a los horrores de la guerra, y siempre decimos que desde Malvinas se puede hablar de cualquier tema, del amor, de la poesía, de la guerra, de cualquier tema se puede hablar desde Malvinas. Así que agradecemos. Muchas gracias. Buenos días.